Vamos a configurar este laboratorio que es de IP versión 6. Para este laboratorio tenemos la siguiente información. Nos dan una red de trabajo 2001, 2 puntos, DB8, 2 puntos, ACAD, 2 puntos, con prefijo 64. Con prefijo 64. Esa es nuestra red de trabajo. Ahora, para revisar esto, esa dirección está compuesta por lo siguiente. Esto es una dirección global y está compuesta por los bits que corresponden a la IANA, ¿cierto? Que va desde el 2000 al 3FFF, eso en el primer exteto. Hasta el bit 3 es lo que corresponde a la IANA. Luego del bit 3 al bit 23, o sea, 20 bits están reservados para lo que son los RIR. Los RIR. Ahora, ¿cuántos RIR existen? ¿Cierto? Los registers del 3 al 23 es para los RIR. ¿Cuántos RIR existen? Ahí están los RIR que dependen de la IANA. Son 5 registers. Son entidades en cada región, ¿verdad?, que gobiernan sobre la región con respecto al direccionamiento, a los dominios, a los números de sistemas autónomos. Nosotros, por ejemplo, dependemos del RIR LACNIC, Latino American and Caribbean NIC, y corresponde a Latinoamérica y el Caribe. De ese RIR dependemos nosotros, ¿cierto? Hay otros que son de AFRINIC, Asia Pacific NIC, Europa y América Central. Esos son los RIR, los 5 RIR. Y nosotros dependemos del ACNIC. Ahora, hasta el prefijo 23 corresponde a los RIR. Del prefijo 23 al 32 corresponde al prefijo del ISP, del proveedor de servicio, ¿cierto? Juega desde el prefijo 23 al prefijo 32. Luego, dentro del proveedor de servicio, ¿cierto?, del 32 al 48, o sea, 16 bits, tiene para los prefijos del site. También corresponde a la parte del ISP, pero dentro del ISP al prefijo del site, ya del cliente final. Bueno, todo esto hasta aquí se llama Global Routing Prefix, hasta el bit 48. Pero sabemos que la dirección global, la parte de red, llega hasta el prefijo 64, quedando 64 bits para host. Pero del prefijo 48 o del bit 48 al bit 64, esos 16 bits están para el subnet ID. El subnet ID. Veamos si aparece esa presentación, el subnet ID. Aquí, del 48 al 64, entonces tenemos esos 16 bits y se le llama subnet prefix o subnet ID. Bueno, con este prefijo vamos a trabajar desde el 48 al 64 para poder calcular sus redes en este laboratorio que tenemos acá.
Entonces del 48 al 64 vamos a trabajar con subredes. Ahora, la subred que está en este router 1 es la subred 200 y también está la subred 201. Aquí tenemos la subred 1000, tenemos la subred 300 y tenemos la subred 301. Entonces aquí coloqué yo como IP address de esta subred es la 2001 db8 2.acad y puse aquí donde están los 16 bits subred 200 y luego vamos a colocar lo que corresponde a la subred 200. ¿Cómo calculamos la subred 200? Con esos 16 bits. Uno podría colocar los 16 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y con estos 16 bits hacer el valor 200, pensando que cada bit tiene un valor, 1, 2, 4, 6, perdón, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y así sucesivamente. Yo debería encender los que sumados me dan 200. Los que sumados dan 200. Si yo quisiera calcular la 200, tendría que encender, ¿cierto? Voy a ir a la calculadora. Voy a ir a la calculadora. Si yo quisiera hacer el 200 en decimal y yo lo quisiera transformar en binario, sería ese valor. Ahí. Tengo 1, 2, 4, 6, 8 bits, o sea, me faltarían 8 bits más que están en 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ese es el 200. ¿Qué números se encendieron o qué valores se encendieron? No el 1, no el 2, no el 4, el 8, no el 16, no el 32, el 64 sí, y el 128. Ahí se formó el 200. Ahora, como sabemos que son números hexadecimales, yo debería separar en 4 bits. 4 bits, 4 bits, 4 bits. Y ahora debería ver qué valor tiene cada uno de estos grupos de 4 bits. Esto sería el 0. Esto también sería el 0. Y esto sería ya en estos, ¿verdad? Dentro del exteto sería 1, 2, 4, 8. O sea, sumo el 8 y el 4. Eso sería 12. Pero no existe el 12 en hexadecimal, ¿cierto? Sino que sería, si la letra A es 10, B es 11, C es 12. Y ahí ya tenemos el carácter en esa posición. Aquí el valor que está encendido es el valor 8. Por lo tanto, aquí sería 8. Ahora, hay una regla o una regla que dice que yo puedo eliminar los ceros a la izquierda en el exteto. Entonces, la subred 200 perfectamente me puede quedar como C8. C8. Ahora, esa es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, como sabemos que tenemos 1, 2, 3, 4 caracteres hexadecimales, o sea, por cada uno de estos hay 4 bits y ahí están los 16 bits que pusimos acá. Como yo sé que tengo 4 valores hexadecimales,
yo podría buscar el 200, ¿verdad? El 200, pero resulta que no existe el valor 200 dentro de un símbolo hexadecimal, por tanto tendríamos que dividir eso por 16. Si yo divido 200 dividido por 16, voy a hacer lo siguiente: 200 dividido por 16 me da 12. Bueno, como me da 12, eso me altera al valor que está contiguo. Entonces sería 0, 0 y el 12 dijimos que era la C. 12. ¿Sí? Dijimos que íbamos a dividir 200 dividido por 16. 200 dividido por 16. Si antes en IP versión 4 dividíamos por 256, porque era la cantidad de combinaciones mayor que tenía un octeto, aquí vamos a dividir por 16, porque un símbolo puede ir entre el 0 y la F, o sea, son 16 combinaciones. Por eso dividimos por 16. Eso nos va a dar 12, y ese 12 pasaría al símbolo contiguo, y el 12 sería la letra C. Restamos el 12 y nos da 0,5 y lo tenemos que multiplicar por 16 y nos da 8. Entonces tenemos ahora la misma política anterior, que borrábamos los ceros que estaban a la izquierda. ¿Cómo lo voy a corroborar yo? Voy a ir a la calculadora y voy a ver en programador, voy a colocar el 200 en decimal y lo voy a convertir en hexadecimal y me da C8. Por lo tanto, la subred 200 para nuestro ejercicio, lo vamos a colocar ahí, sería en el cuarto octeto C8. C8. Voy a calcular ahora la subred 201. La 201 sería lo siguiente: vamos a usar la misma técnica. No vamos a usar la técnica de los bits, sino que vamos a usar la técnica 000 201, ¿cierto? No existe el valor 201 hexadecimal, por lo tanto lo dividimos por 16. 201 dividido por 16, 201 dividido por 16 igual 12, por lo tanto en ese valor, en el segundo valor, sería la letra C. Entonces tendríamos 00C, restamos el 12 y multiplicamos por 16, nos daría 9. Usamos la misma política, restamos, eso nos permite IP versión 6 eliminar los ceros al lado izquierdo y nos daría C9. Vamos a corroborarlo en la calculadora. Vamos a ir a la... Si quiero calcular el 201 si quiero en decimal, el 201 lo voy a llevar a hexadecimal, es C9. Y ahí tenemos el C9. Entonces la subred 201 es C9. Ahora, si queremos calcular la subred 1000, la subred 1000 es la misma fórmula, digo 00 1000 dividido por 16. ¿Cuánto sería 1000 dividido por 16? 1000
dividido por 16 igual 62. Entonces no puedo colocar en este valor hexadecimal el 62, por lo tanto debo volver a dividir por 16 y ahora me dio el valor 3. Ahora sí es un valor menos de f, ¿cierto? Por lo tanto colocamos 0, 3. Restamos el 3 y multiplicamos por 16 y nos da 14. El 14 en hexadecimal, si 12 es C, 13 es D, 14 es E. Entonces ya tenemos el tercer valor dentro del exteto. Restamos el 14 y multiplicamos por 16 y eso nos da 8. Bueno, seguimos con la misma política de eliminar los ceros a la izquierda y nos daría la subred 1000 3E8. La vamos a corroborar con la calculadora. Nos vamos a ir a programador y el 1000 lo vamos a hacer en decimal. El 1000 lo vamos a llevar a hexadecimal, nos da 3E8. Entonces ya tenemos la subred 1000 y su valor es 3E8. 3E8. Ese mismo valor lo tiene la interfaz de acá, porque también pertenece a la subred 1000. 3E8. Bien, ahora tenemos que calcular la subred 300. Es la misma fórmula. Tenemos 1, 2, 3, 4. ¿Ya? También podríamos hacerlo con X para que no crea que son los bits, los 4 bits de cada valor hexadecimal. 1, 2, 3, 4. Ahí están los 16 bits. Los 16 bits. Y vamos a buscar la 301. Y eso lo dividimos por 16. Entonces vamos a ir a la calculadora. 301 dividido por 16 nos da 18. No existe el valor 18, ¿cierto? No puedo colocar el 18. Lo sigo dividiendo por 16 y me da 1. Entonces ya tenemos el 0, 1, resto el 1 y lo multiplico por 16. Me da 2, el tercer valor, resto el 2 y multiplico por 16, sería 13, y el 13 en hexadecimal, A es 10, B es 11, C es 12, D es 13. Sigo con la política de eliminar los ceros a la izquierda y sería el valor 1, 2D. Veamos si eso es cierto en la calculadora. Estábamos buscando la subred 301 dividido, 301 en decimal, 301 en decimal sería 1, 2D. Esa es la subred 301. Esa subred estaría acá. Uno, 2D. Vamos a borrar los 1 porque esa sería una dirección de host y lo que estoy anotando aquí es solamente la dirección de la subred. Después vamos a direccionar los dispositivos. ¿Cómo sería la subred 300? La subred 300, la que está bajo R2,
Lo vamos a calcular directo con la calculadora. Vamos a decir en decimal 300 y lo vamos a llevar a hexadecimales 12C o 12C. 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 Y ya tendríamos entonces nuestras subredes. Ahora de router 1 vamos a configurar las interfaces. La interfaz Giga00 corresponde a la subred 200, a la que la porción subred es C8. Entonces para eso vamos a ir al router, enable, configure terminal, le vamos a colocar un nombre R1, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer para configurar IP versión 6 es habilitar el Unicast Routing, IPv6 Unicast Routing. Ese es un comando que me sirve para habilitar el enrutamiento IP versión 6. Luego que habilitamos el enrutamiento IP versión 6 en este router, tenemos que ingresar a la interfaz Giga00. Y aquí colocamos, en vez de colocar IP address, colocamos IPv6 address. Aquí colocamos IPv6 address. Entonces, ¿qué IP tiene este host? Esta interfaz. Vamos a colocar la primera IP de la IP global, que es 2001 DB8 ACAD C8 2.2.1. Esa va a ser la dirección que vamos a colocar. Voy a copiar esto, control C, y voy a pegar. No debería haber hecho eso. Lo vamos a escribir mejor. IPv6 address 2001 2 puntos DB8 2 puntos ACAD 2 puntos C8 2.2.1. y aquí lo que tengo que colocar no es la máscara, ¿cierto?, sino que es un prefijo, y el prefijo es 64. Dice que a esta interfaz le debo colocar una dirección link local address. Sabemos que las link local address comienzan con FE80 y le vamos a colocar F80 y en la parte de host 1 IPv6 address FE80 2.2.1 y link local. Ahí ya tenemos la Unicast Global y la link local, Unicast link local. Si yo hago un do show IPv6, do show IPv6 interface brief, me va a mostrar que la gigabit 00, ¿cierto?, que todavía está administrativamente down porque no le hemos colocado el comando no shutdown, tiene dos direcciones, una link local y una global, ¿verdad? Vamos a encender esa interfaz no shutdown. Ahí está. Si hacemos un do show running, entonces tenemos la link local address y la global unicast address. ¿Sí? Ya tenemos eso. Ahora, si quisiéramos configurar este PC, bien, vamos a direccionar el PC1 que pertenece a esta subred 200. Ya sabemos que en la parte de Unicast Global Address es 2001 2.
DB8, 2.ACAD, en la parte subredes C8, ¿sí? 2.100 y también tiene prefijo 64. El gateway para este host sería la primera IP que configuramos en el router, la primera IP, que sería la 2.2.1. Ahí tenemos la dirección IP. Si yo quisiera hacer un ping al gateway, ahí me contesta el ping. Ahora, si quisiera hacer un ping a la link local address, (2.1), también tengo conectividad a la link local address. Y este host también tiene una link local address, ipconfig. ¿Cuál sería la link local address? Sería esta dirección. También comienza con FE80. Ahora, ¿cómo en la parte de host agrega esa dirección? ¿De dónde saca la porción de host? La porción de host la saca de un concepto que se llama EUI64. Lo vamos a explicar. El EUI64 es lo siguiente. Voy a tomar la dirección MAC de esta tarjeta y la voy a llevar aquí. Esta es la dirección MAC de la tarjeta. Se supone que la porción de host, ¿cierto?, tiene 64 bits. 64 bits. La dirección MAC solamente tiene 48 bits, tiene 12 caracteres hexadecimales y cada carácter hexadecimal tiene 4 bits. Por tanto, 12 por 4, 48 bits tiene la dirección hexadecimal. Pero la porción de host debería tener 64 bits. Por tanto, me faltan 16 bits que agregar a esta dirección de host. Entonces, el EUI64, la teoría dice que en el sexto carácter, o sea, 2, 4, 6, ahí, se separa y se agrega aquí el valor FE. Se agrega ese valor. Ahí se agregan entonces los 16 bits más, ¿cierto?, 16 bits. Y aquí ya tenemos entonces los 64 bits. Pero además de eso, el EUI64, además de agregar el valor FE, lo que dice es que en el bit séptimo debe estar aquí. Aquí están los primeros 4 bits y aquí están los segundos 4 bits. O sea, aquí hay 8 bits entre estos dos. ¿Sí? Si yo los convirtiera esos dos valores en binario, 1, 2, 3, 4, ese es el primer 0, 1, 2, 3, 4. El primer 0, ese primer 0 corresponde a estos 4 bits y el segundo 0 corresponde a estos 4 bits. Entonces, el EUI64 modifica y agrega el FE, pero además dice que en el séptimo bit, o sea, en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ese séptimo bit lo modifica. Si está en 0, lo modifica a 1, y si está en 1, lo modifica en 0. Ahora, los primeros 4 bits se mantienen intactos, por lo tanto el 0 se mantiene. Pero los siguientes 4 bits me modificó ese bit
el 7, y ese valor sería 1, 2. Está el valor 2 encendido. Por lo tanto, ese valor en binario aquí sería el 2. Entonces ahora tendríamos ya la dirección de host a través del EUI64. La regla me dice que yo puedo borrar los ceros a la izquierda, por lo tanto, vamos a comparar esa dirección, ¿cierto?, con lo que me entrega aquí en el host. Sabemos que es link local address y comienza con FE80 en la parte de red, y después vienen 2 puntos y la parte de host. Entonces fíjate cómo quedó la dirección: 230, ¿cierto? Después viene F2, FF, FEBA, 2C, 3A. Aquí está separado por cada 4, ¿verdad? Tenemos que anotar o separar los 4. Esa separación tendría que ser aquí: 230, 1, 2, 3, 4, 2 puntos, 1, 2, 3, 4, 2 puntos, ahí. Y esa es la parte de host. Ahí ya tengo los 64 bits de host en la link local address. Y por eso que lo asume ahí. Ahora, en la IPv6 address, ¿cierto?, podría ocurrir lo mismo. Yo podría decirle al host que se autoconfigure, ¿cierto?, que se autoconfigure. ¿Y cómo lo haría? Voy a decirle que se autoconfigure, y lo que hace es que en la porción de red tiene el mismo valor, ¿cierto?, en la parte global, y en la parte de host tomó el EUI64, o sea, la MAC modificada. La MAC modificada, ¿cierto? Pero para nuestro ejercicio, la IP global va a ser una IP que nosotros vamos a agregar, que va a ser estática, y esa IP estática es la misma que tiene el router, ¿cierto?, show running, la misma que tiene el router en la interfaz. Vamos a copiar y vamos a ir al host, y estáticamente, ¿cierto?, va a ser la 100 con prefijo 64. Y el gateway va a ser la punto o la 2.2.1. Ahí. Si quisiéramos hacer un ping al gateway desde este host, vamos a hacer ping a la IP únicas, y ahí contesta. También podríamos hacer un ping a la link local address, la FE80 2.2.1, y también contesta a esa dirección.